Recalcular el camino es importante porque aferrarnos a una idea o creer que tenemos una verdad nos va a generar frustración o incluso sufrimiento. Por eso comenzamos esta segunda temporada hablando sobre recalcular, porque lo hicimos. Recalculamos y abandonamos una idea que estábamos viviendo como una verdad. Idealizamos las pasiones y el propósito de vida creyendo que todos, incluso nosotros, nos teníamos que dedicar únicamente a eso que nos movía o nos apasionaba. Y no es así realmente. Aprendimos con la experiencia que esto solo era una idea, una trampa más del ego buscando constantemente lo que falta. Y aunque vemos a muchas personas dedicarse a lo que les apasiona, incluso la mayoría de las personas en Humanos en Contexto, esto no es necesariamente la norma, tampoco el camino para la realización y menos algo que sea radical. Hoy podemos estar muy enganchados con un tema, probarlo, vivirlo, apasionarnos y tal vez un día solo inclinarnos por otra cosa, dejar eso que hacíamos y conocer nuevos caminos. Por eso sentimos que el hacer solo será una parte representativa de cada historia, pero lo más importante siempre será el ser humano que se ha construido a través de cada contexto por el que ha pasado. Con esta idea empezamos esta segunda temporada, pero estamos abiertos a que en una próxima cambiemos de opinión. Bueno, Ana, de verdad muchas gracias por habernos abierto este espacio. Estamos muy contentos de que se haya podido dar porque fue como de un momento a otro. Y nada, sentimos que este es un espacio como muy lindo también como poderlo abrir porque, digamos, sentimos que tú eres un referente en este momento, digamos, en redes sociales digamos, de crianza, pero hay algo como muy particular que pasa contigo y es que personas que no tenemos hijos te seguimos. Ujú. Y eso es muy chévere porque como que el mensaje que das nunca es hacia directamente como la crianza, sino cómo te sientes como en tu rol como mujer en la sociedad, o cómo te sentiste como hija o como hijo con tu mamá, o cómo te sientes también como pensando en tu mamá en algún momento de la vida, no sé, como en, o sea, como esos videos y esas reflexiones que haces sobre de dónde también vienen muchas acciones de mamás o que tú conoces o de tu mamá o de tú misma como mamá. Entonces es muy lindo como encontrar una persona que logra como de alguna manera compartir algo que integra el humano, o sea, y no específicamente lo que decía como en el tema de la crianza. Entonces, de verdad, gracias por este espacio. Y queríamos empezar como conociendo un poquito más sobre ti, como conocemos esta parte de lo que ha creado Ana como en sus redes y como con su tema, pero quisiéramos saber cómo en qué momento Ana hace clic con ese tema y si ha estado desde siempre también. Ok, gracias a ustedes por la invitación. Me encanta crear conversación en torno a la vida simple y compleja de todos los seres humanos. Bueno, digamos que todo este tema surgió desde mucho antes de que los influenciadores se pusieran de moda. Yo llevo más de 9 años en las redes. Fue algo que surgió de una manera completamente orgánica. Digamos que hace 10 años yo era abogada, trabajaba en una firma de abogados y como que sentía que ahí estaba mi propósito, en esa vida profesional, acartonada, de falda, tacones, bueno, del prestigio, todo eso. Y yo me casé con mi esposo muy chiquita, me casé de 21 años. Ok. Y en nuestros 2 primeros años de matrimonio, él siempre me decía, seamos papás. Y yo como, calma, yo ya me casé muy chiquita, tienes que darme tiempo, pues, como para vivir y para, sí, para empezar el matrimonio. Y a los 2 años ya pues como que no pude darle más largas y le dije, listo, seamos papás. Y para mí, en ese momento, tenía una idea como de que uno hace como check a las cosas de la vida. Entonces yo ya tenía una carrera profesional, ya tenía un trabajo que era súper bueno, donde podía escalar, luego ya tenía un matrimonio que seguía, pues los hijos. Mm. Y como que sentía que ese check cada vez me acercaba más a la felicidad o a la plenitud. Era como un discurso muy vendido, pues, de que cuando uno completa eso de una forma juiciosa, pues al final te van a entregar como esa vida plena o feliz. Entonces yo, listo, tengamos un hijo, quedé embarazada de una, fue como, uff,
bueno, ya estoy en embarazo, faltan 9 meses, tengo que trabajar un montón estos 9 meses porque ya pues llega el hijo, pero a los 3 meses de que él nazca yo vuelvo al trabajo, como si nada. Esa era como la imagen que yo tenía. Nunca tuve tiempo para ir a charlas prenatales, nunca nada de esas cosas porque tenía una vida pues como laboral bastante agitada, tenía que cumplir horario, todo. Y como 3 meses antes de que naciera la bebé, en teoría, mi esposo fue a hacer un curso a Estados Unidos de piloto porque él siempre le había gustado. Dijo, este es el momento, ya van a ser nuestro primer hijo, entonces ya tenemos que irnos. Y yo lo acompañé para descansar antes del parto. Y en ese viaje se viene mi hija, Ah, se viene por accidente, se viene en otro país, se viene muchísimo antes de tiempo porque esto pasó en la semana 27 de embarazo, que son más o menos 5 meses y piquito. Y cuando como que caímos en, no es que es en serio, o sea, esto nos está pasando, yo pues de una renuncio, digo, no, no sé qué va a pasar, o sea, lo más probable es que tenga que enfrentar un duelo porque la niña no va a sobrevivir y lo menos probable es que gestemos esta bebé en una incubadora hasta el tiempo que pensábamos que sería pues como del parto y además en otro país, y en ¿no? otro país. Entonces fue como un momento de frenar como toda esa inercia de check, 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 check y decir, Dios mío, ¿cuáles son las prioridades de la vida? ¿Qué es ser mamá? ¿Qué es tener un hijo? No tengo ni idea, no había hecho ningún curso y fue un momento súper determinante para mí como de crear conciencia y como decir, no, es que mi prioridad siempre había sido ser una abogada súper reconocida, esta ya no es mi prioridad, o sea, mi prioridad quizá es, no sé, no tengo ni idea, y quedarme sin piso. Eso fue súper teso. Y luego pues ya vino como toda la parte médica a decirnos como, bueno, si la niña sobrevive puede tener algunas implicaciones importantes. Lo más natural es que pues ella necesite, pues estaba necesitando oxígeno, mil cosas, no comía, entonces decía, puede ser sorda, puede ser ciega, puede no caminar, puede tener demasiados trastornos pues como a nivel neurológico y todo esto es normal pues por el tiempo de gestación y como que se me empezaron a venir escenarios a la cabeza que quizás yo nunca había contemplado, pues como de, no se supone que si uno hace las cosas bien, luego Mm. todo le Todo sale sale bien. bien, o que se siente ser la mamá de una niña enferma, por ejemplo. Y ahí como que contemplando a mi bebé en esa cajita de cristal que le cuento yo la historia, le hice una promesa en uno de los días y fue como, "Ay, si tú sales adelante, yo te prometo que yo voy a decirle a muchos papás lo milagrosa que es la vida, o sea, el milagro que tiene que ocurrir para que estemos aquí, para que los pulmones funcionen, el corazón galope, para que la sangre llegue a todas partes, para sonreír, o sea, tantas cosas que se hacen evidente en una situación así. Ujú. Y bueno, y pues estuvimos durante mucho tiempo batallando ahí entre la vida y la muerte, mi chiqui súper fuerte, salió adelante, o sea, nos la entregaron. Sin embargo, cuando hay un proceso de esos, se tarda 2 años en saber cuáles son las implicaciones reales, Ujú. porque se tiene que desarrollar, el bebé se sienta, el bebé habla, el bebé mira. Entonces, esos 2 primeros años fueron de completa incertidumbre y fueron como un periodo en donde yo empecé a relacionarme, ni siquiera a reconciliarme, a relacionarme con qué era vivir en el presente, con qué era vivir de verdad, pues como cuál era el objetivo de la vida, si no era todo esto de académico, de prestigio y todo eso. Y encontrarme en ese rol como encerrada con mi bebé en la casa, sin estos aplausos externos, sin poder como alardear de absolutamente nada, me llevó como a un hueco re mal, re mal, pero muy importante para todo lo que iba a venir a continuación. Ahí como yo sabía solo como el mundo de la academia, yo dije, tengo que poner a estudiar y voy a estudiar un montón para mi hija. En el hospital me ayudaron como a empezar todo ese estudio, pero yo llegué de nuevo pues a Colombia con mi bebé a meterme a la universidad, a estudiar trastornos del comportamiento, a estudiar conexiones cerebrales, cómo se crean, cómo las fomento, cómo las estimulo, o sea, como ese fue mi ancla para Ujú. poder sentirme útil y empecé a aprender tanta información que decía, wow, o sea, solo los padres que tenemos esta experiencia estamos en contacto con esta información. El resto de padres, pues yo no sé cómo crían, no tengo ni la menor idea, pero
se van yendo y sus hijos van creciendo y ya está. Pero esto tiene mucha ciencia, esto tiene ya muchos estudios, esto tiene información demasiado útil para todos los padres, sin importar si tienen hijos neurodiversos o diferentes. Entonces, ahí como que uní esto con la promesa que le había hecho a mi hija y dije, voy a abrir una comunidad. Voy a abrir una comunidad en donde comparta mi día a día con mi bebé, en donde comparta todos estos hallazgos. Siempre he sido muy nerda, entonces me estudiaba unos mamotretos así en términos médicos, o sea, me tocaba traducir la mitad del tiempo, pero no me importaba. Y decía, qué rico compartir con la gente toda esta información. Y así empezó Mamá con Amor. Okay. Entonces abrí como un blog en donde yo escribía artículos, porque en ese entonces Instagram ni siquiera tenía videos. Y empezó a llegar gente y gente de muchas partes del mundo. Yo ni siquiera le dije a mis familiares ni a mis amigos, me daba pena decir que pues una abogada ahora estaba haciendo eso. Y esto empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. La respuesta de la gente fue espectacular. Yo compartía como cosas sencillas que hacía con mi bebé, los masajes, luego la alimentación complementaria. Entonces, cuando iba a empezar a comer, yo iba y me hacía el mejor curso que había en internet de no sé qué, y entonces eso era lo que compartía. Y la misma comunidad que se empezó a crear ahí me empezó a decir, queremos tus cursos. O sea, no queremos que nos remitas a que nos leamos, no, queremos tus cursos porque tú transmites bien la información, eres mamá, no vienes como de esta parte de psicología o medicina que es súper acartonado y te hablan como desde un mundo que ni idea qué es la maternidad. En cambio tú eres mamá y eso es lo más importante, y luego pues eres muy nerda, entonces tienes buena información. Y así empezó la comunidad a crecer. Entonces ya creé mi campus virtual, mis propios cursos, hice varias certificaciones para poder pues como dar la información, y ya hoy es una comunidad muy grande, estamos llegando a 1 millón de seguidores, hemos tenido durante todo el tiempo más de 8.000 estudiantes en un montón de países, es hermoso. Qué lindo. Qué lindo, porque te convertiste como en que esto es algo que también de pronto uno no tiene en cuenta cuando ve redes sociales y cuando empieza a seguir a personas, y es que no solamente eres como una persona que comparte esa información de pronto fácil de digerir, sino que es un trabajo gigante atrás, lo que tú dices, de leer, de aprender, de estudiar, de vivir experiencias pues con tu hija, o sea, como de muchísimas cosas, y todo eso lo traduces a un lenguaje de pronto fácil para que la gente también pueda, pues como para que la información llegue a todo el mundo. Y lo que decía Dani ahorita, lo estábamos hablando como de que no solamente es para las mamás o para las personas que tienen hijos, sino que encaja para muchos momentos. Y yo te quería hacer una pregunta que la venía pensando, y es, ¿cómo crees que uno también puede construir espacios seguros para niños, digamos, que no son nuestros hijos? O sea, digamos, nosotros salimos mucho con los primitos de Dani. Nos gusta mucho como el parche de estar con ellos, ir al cine o ir a algún sitio. Entonces, digamos, como uno también de externo, porque no son nuestros hijos y tampoco estamos con ellos como todo el tiempo, puede empezar como a construir espacios seguros. Esa pregunta me encanta porque esa pregunta tiene como base una suposición que hay tácita en nuestra sociedad, y es, los seres humanos somos una raza y los niños son otra. Entonces la gente quiere aprender cómo relacionarse con los niños, como si fueran algo ajeno a nosotros. Entonces la pregunta, digamos, no bien formulada, sino más a fondo, es cómo ser un espacio seguro para otro ser humano, independientemente que Total. sea un niño o sea un adulto. Claro. Y ahí quitamos como esa brecha que muchas veces invisibiliza la posibilidad de que ese niño pueda sentirse tan bien como nosotros cuando nos miran a los ojos, quiera comunicar con nosotros no solo cuando hacemos preguntas, sino cuando le contamos nuestras experiencias, y también pues cuando estamos compartiéndonos de una forma generosa con otro ser humano, independientemente que sea un niño o no. Entonces ahí es Sí. donde va el tema. La cuenta empieza como algo muy papá a hijo, crianza y ya está. Pero sobre la marcha se pone en evidencia todo esto, y es, si yo le quiero enseñar a mi hijo a gestionar la rabia o la tristeza, primero me tengo que hacer la pregunta de cómo lo hago yo. Y me tengo que dar cuenta que quizá no lo sé hacer y que lo voy sorteando como salga en el camino, pero que no tengo un paso a paso claro,
no tengo una información que me permita de verdad aprender a navegarlo. Y entonces ahí me pongo en la misma posición del niño, que es ambos somos aprendices. Ambos necesitamos un puerto seguro donde llegar. Ambos necesitamos todas esas herramientas de gestión emocional. ¿Qué nos diferencia? Que el adulto tiene un cerebro maduro y tiene experiencia en el mundo. Y eso le da un campo de juego mucho mayor. Pero finalmente somos aprendices los dos. Y también hay algo lindo ahí, es que todos los seres humanos somos únicos. Entonces yo te puedo enumerar qué es lo que hoy queremos todos como sociedad, como todo flash, como el resultado. Entonces, dame 3 pasos para conectar mejor con un niño. Entonces soy como, ok, yo te los puedo dar. Entonces te doy, por ejemplo, número 1, míralo a los ojos. Número 2, hazle preguntas de curiosidad. Número 3, háblale de su programa de televisión favorito. Y te di los pasos que le sirven a alguien para conectar con mi hija mayor. Pero si tú haces esos pasos con mi hija menor, te va a dejar hablando sola. Entonces también tomar en cuenta esa unicidad de cada ser humano y esa particularidad de relacionarnos es como desde la curiosidad, desde, wow, yo quiero pertenecer a tu mundo, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Entonces ya no lo hago de una forma invasiva o queriendo tener pasos o resultados, sino como de, yo quiero cuidar esto y voy a ir dando pasitos y voy a mirar como tú cómo respondes y entonces ahí me doy cuenta si eso te gustó, si no te gustó y yo quiero que tú estés para mí también, entonces te voy a compartir quién soy yo y lo que me gusta a mí y voy viendo en tu carita y en tu lenguaje corporal si estás bien, si te hace falta algo y es todo un tema de relacionamiento humano. Total, o sea, como que, sí, lo que decías, como que no es el niño como algo separado de lo que también somos nosotros, sino, no, o sea, está impresionante porque nunca lo había No, yo escuchado de tampoco esa lo había manera, pensado sí, así. o sea, como que uno en pues como de pronto en la ignorancia, como en el tema, como que si ve al niño de pronto, Otra raza. sí, de otra manera. Sí, sí, sí. Entonces crees que es totalmente ajeno a todo lo que uno está viviendo como Claro. adulto y para nada, o sea, que sea de pronto en otras como cantidades y como, ¿cómo se dice eso? Como Dimensiones. dimensiones, no quiere decir que sea algo completamente diferente. O sea, mi hermana puede vivir cosas en el colegio que yo hoy en día puedo estar viviendo igual en el trabajo. Claro. Ahorita que nos estabas contando toda esta, como toda esta historia de cómo surge Mamá con Amor, yo pensaba, o sea, como que qué fuerte es reconocer como en la propia, pues como en la historia de uno, como en los momentos en los que el ego de uno como que muere de alguna manera. O sea, como que con eso que contabas, como que primero tenías una idea de cómo tenía que ser una vida feliz, luego cómo tenía que ser un trabajo, pero resulta que llegó la bebé, entonces ya eso que yo creía que era el trabajo, ya no, pues como que ya no se me pasa por la mente y lo que yo creí que era ser mamá tampoco se me puede como quedar porque pasó que la bebé nació con ciertas como condiciones a las que tenías que estar como súper atenta. Entonces, como que es bien fuerte porque no pasa solamente como en el tema de la maternidad, sino en lo que sea, uno todo el tiempo está muriendo Ujú. al, a lo que uno cree que Sí. deberían ser las cosas. Y quería preguntarte cómo fue esa transición o sea, fue así como conscientemente como estoy muriendo a eso que creí que era. No, cero. Cero e incluso después de mucho tiempo, digamos en el que ya yo había mudado de piel y me sentía tranquila, fue que miré para atrás y dije, "Ah, ¿dónde está esta vieja? No, ya Ajá. no está. No, no fue algo consciente en absoluto. Pero creo que a partir de ahí, o sea, no tienen que pasar cosas tan duras para reconocer como que cambias. Yo siento que he vivido muchas vidas en una. Y que, bueno, primero supongamos que fui esta abogada en una oficina, queriendo ser súper reconocida, pero trasladé exactamente el mismo ego a mi maternidad. Ok. Entonces yo ahí siento que no morí tanto, simplemente cambié el sastre por la sudadera, pero Mm. ahí yo quería estudiar, quería ser, pues como crear toda esta comunidad, que la gente me viera
como un referente y por eso no paraba de estudiar todo lo que tenía que ver con bebés, pero era el mismo ego, ¿sabes? Es Mira, verdad. simplemente lo había disfrazado de otra cosa. Creo que realmente como este cambio o desnudez, a mí me gusta llamarlo mucho como que nos vamos descubriendo y descubrirse es quitarse capas de encima, fue como luego de 2 años en donde a mí me dicen como no, mira, tu hija es normal, felicitaciones, no tiene ninguna implicación. Pero para ese momento yo ya me había programado para ser la mamá de una niña especial. Entonces ahí fue como otra vez como, pero no se supone que yo dejé todo mi trabajo como abogada porque yo tenía que ser esta mamá presente. Lo hice, miren, aquí estoy. Además estoy montando una comunidad donde está mi fucking propósito. Claro. Y fue como rabia con la vida y fue donde yo dije, no, es que lo que yo soy tiene que ser más esencial y profundo y no lo encuentro que todo esto que pasa alrededor, pues esto que pasa en la superficie de si eres mamá, si estás contratada, si te pagan prestaciones, no, eso no es, o sea, es mucho más adentro. Y la soledad de la maternidad en mis primeros años también me regaló muchos momentos como de ese encuentro del diálogo interno, como las cosas que yo me decía, los motivos que mueven a una persona a hacer cosas es lo más íntimo que puede tener alguien. Entonces, si bien la gente decía, mira, qué linda cómo se adaptó, está en la casa con su bebé y ahora estudia un montón para su bebé y ya botó todos los tacones y ahora es de sudadera y canta y pinta, wow, no, no, no. El motivo interno que me llevaba a mí a ser esa persona era el mismo de la oficina. Solamente cuando yo me di cuenta que ese motivo tenía que cambiar, ese móvil tenía que ser uno diferente, ahí es que yo siento que morí, ni siquiera fue en esa Ujú. clínica, sino mucho después, en donde yo dije, necesito empezar a conectar con esa parte de mí que se siente coherente y bonita para mí, no para nadie más. Porque si nos guiamos solo por lo que se ve, la gente te va a aplaudir y te va a criticar en un rol y en el otro. O sea, yo como abogada era aplaudida por mucha gente, pero también otra gente decía, pues que ya está casada, va a tener un bebé, no para, ¿cómo así que va a seguir trabajando? O sea, ¿qué es esto tan horrible? Y cuando me quedé en la casa, lo mismo. Gente decía, qué linda, mira, y otra gente decía, qué horror, una abogada, qué tristeza, y todos sus años de profesional botados a la basura. Entonces, la muerte se da realmente cuando empezamos a conectar con eso que es bonito y honesto y con nosotros mismos. ¿Qué importa cómo se vea? ¿Qué importa si los demás lo aplauden o no lo aplauden? Y es curioso porque yo conservo mi mismo matrimonio, o sea, yo estoy con mi esposo hace 14 años, tengo mis mismas hijas, sigo haciendo lo mismo, mi comunidad, pero el vuelco interno y la muerte interna que le he dado a esto ha sido pues increíble. Ahí ¿Y es. cómo sientes que empezaste como a conectar con ese motivo como coherente y como genuino? Siento que la maternidad a mí me abrió esa puerta, porque ser mamá es guiar a otra persona a vivir una vida. Entonces tienes que devolverte la pregunta. Si tú vas a ser guía de tu vida, ¿te gusta? Y a mí no me gusta. Entonces yo decía como, no, mira, yo no soy libre, pero yo quiero que tú seas muy libre. Yo estoy súper pendiente de qué dicen de mí, pero tú no. Yo no sé manejar Total. mis emociones, pero tú tienes que aprender a manejar. Entonces ahí es como, pero o sea, ¿por qué vas a descargar en un pequeño ser humano todo lo que tú en tu vida adulta con cerebro maduro no has sido capaz de hacer? No, 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 es al revés. O sea, trabaja en ti, siéntete muy orgulloso de la persona que eres, entiende que no eres un producto terminado, ni nunca lo serás. Y desde ahí guía al otro. Y ahí fue para mí como el boom de mi vida. Pues fue como, uff, quiero que compartirme con mis hijas de una forma honesta, no con ellas, conmigo. Quiero que me vean y que naturalmente digan, es que eso es lo que yo quiero ser. Y que si mañana quizá elijan un camino diferente, porque eso puede pasar, digan, no, a mí estudiar me parece una pérdida de tiempo. Yo prefiero ser libre por el mundo.
yo diga, wow, bueno, lo intenté, hice una vida, la tomé por las riendas, mi vida, y te regalé una que tuviste, que yo la viví plena. Haz lo mismo, como tú quieras, pero al menos la mía quedó bien librada. Claro. Que no, es que estoy impresionada porque es como que llegamos con una manera de ver muchas cosas y Sí. tú nos ayudas como a salirnos de alguna manera y de a vernos desde arriba como de totalmente diferente, porque con todo lo que me compartes, digamos, yo pienso mucho en mi hermana tiene 12 años y con eso que acabaste de decir es como uno siempre busca no asumir la responsabilidad. Ujú, O sea, uno es como, por ejemplo, yo con mi hermana, Saris, ¿por qué no hace esto así, así, así? Pero yo como le estoy mostrando ujú. como que yo soy conmigo o que soy con muchas cosas Mm. en la vida, o mis papás como le están mostrando eso. Entonces creo que esa manera en la que nos estás compartiendo como este tema es como, es responsabilizarse completamente de Ujú. que lo que va a empezar a hacer el niño y lo que va a empezar a vivir, a pensar y muchas cosas van a tener mucho que ver con lo que ustedes le están mostrando como de su propia vida. Y lo que hablábamos al inicio, como que no es con el niño, sino Con con lo, todo el sí, mundo. O sea, uno con todo el también mundo tiende total. a enjuiciar a todo el mundo todo el tiempo, Ujú, no sé, con la pareja. Porque no Total. hace total. tal cosa, pero uno pues tampoco. Y es divino porque tú te echas unos discursos con los hijos que tú te imaginas un escenario en donde la gente se para a aplaudir, mi Ujú. amor, mira la honestidad, es esto, tú no puedes hacer esto, tú deberías hacer lo otro. O sea, tú te echas un discurso y quedas como, "Uf, saqué 10 en ética y valores en este discurso, pero luego te brincas un semáforo en rojo, dices, ay, no nos cobraron la limonada, súper, y el niño está ahí. Entonces, no es tanto lo que dices, sino lo que eres, ni siquiera lo que haces, lo que eres, como esa huella que se queda impregnada en ellos y que siempre será referencia para bien o para mal en sus vidas. Y ese juicio que ellos hacen, esto es bueno, esto es malo, tú no lo controlas. Entonces, al menos hay una invitación a que te guste eso que eres, para que ellos tengan un punto de referencia Ujú. que luego será juzgado por ellos. Eso sí no lo sabemos. Total. Sí. ¿Cómo fue tu, o sea, como que cómo fue, cómo empezó a ser tu relación con tu mamá o con, como con esos roles de mamá, porque pues no necesariamente tiene que ser la mamá, después de hacer clic con todos estos temas? Yo creo que hay un duelo del que se habla muy poco. Ahí hay un duelo súper profundo porque, digamos, en mi caso, que yo soy súper privilegiada, yo tuve una mamá divina, o sea, es la mujer 10, fue buena mamá, profesional, me dio un ejemplo de una mujer que toma la vida por su, pues, o sea, mejor dicho, 10 de 10. Yo no, nunca tuve un reproche para ella, nunca, nunca, hasta el día en que fui mamá. Ok. Ahí es inevitable, pero inevitable es que es increíble como esa película que se pone en marcha y activa el retrovisor de la vida, pensar, esto lo hizo mi mamá por mí, esto lo pensó mi mamá para ser mi mamá. Mi mamá dudó de sus capacidades para, o sea, es imposible no hacerlo. Y ahí se desnuda la mamá y renace. O sí, hay un parto en donde uno empieza a ver a la mamá ya no solo como la mamá, sino como la mujer que hay detrás de la mamá. Y es otra persona, ¿sabes? Es otra persona. Entonces es como mirarla a los ojos y decir como, uy, no, esto a mí no me gusta. O quitarle esa pleitesía o esa lealtad que quizá porque tuviste una vida buena le diste. Cierto, ya uno cuenta con más elementos de juicio y más información en el momento histórico en el que estamos para juzgar con más puntería y dureza todas sus acciones. Entonces, para mí, mi mamá fue lo máximo hasta que fui mamá. Porque cuando fui mamá decía, mi mamá, ¿cómo me dejaba con una empleada? Pues, o sea, ¿en qué corazón cabe esto? Mi mamá, ¿cómo tomaba trago delante de mí?
¿cierto? Entonces empiezan como un montón de reproches y de reclamaciones que claro son parte del proceso. El proceso de sanar también implica esa rabia y ese cómo se les ocurre o fueron así conmigo y por eso yo soy así, qué horror y me toca cambiar urgente porque yo no quiero transmitir esto, pero es que esto no fue mi culpa, fue culpa de mis papás, o sea, es un proceso que se pone en marcha y creo que nunca termina, nunca termina, eso es lo interesante, que es como la matrushka, como esa muñequita rusa. Entonces tú la sacas, entonces mi mamá también podría volverse y decir que yo he tenido esta conversación, no fui yo, fue su abuela. O sea, a mí me criaron así, yo hice lo mejor que pude, es más, limpié ciertas cosas, venga, yo le cuento, yo limpié esto y tan. Y entonces es como si cada generación se fuera limando un poquito más, pero ahí está el mugre, ahí está el error, ahí está la humanidad. Y es reconciliarse con esa idea de, uff, mis papás fueron tan humanos como yo lo estoy siendo con mis hijas. Y este reproche que yo tengo, quién sabe la otra que va a destapar una generación más allá. O sea, digamos que aprovechemos el tiempo de disfrute mientras que eso llega, Total. porque ni idea. Y además siento que con eso que decías, como que vuelve y sale el tema de, tienes la opción de saber todo este tema como de otras generaciones, ya sea tu mamá o tus abuelas, y como reprochárselos y como quedarte ahí como reclamando algo, o puede que también lo que te pasó, como que pase eso, pero ya llegue un punto en el que digas como, bueno, o sea, como que fue lo mejor que pudieron hacer con las herramientas que tuvieron, ya otra vez, como que soy responsable de lo que decías, tengo esta vida con mis dos hijas en este momento y cómo lo voy a hacer diferente con ellas, con lo que yo haya vivido con mi mamá y sí, como que con lo que mi mamá me haya transmitido de todas las otras generaciones atrás. Y creo que acá como que me llega un tema a la cabeza y es, mi mamá es muy católica y con ella, o sea, como que de parte de ella he recibido como la información del tema de romper cadenas generacionales y oración para romper esas, como esas cosas que de alguna manera, pues como que bloquean como cosas en la familia. Y digamos, yo que no he estado metida en la religión y que lo he entendido desde otro lado, como desde constelaciones familiares o desde la psicología, y es como sea desde la religión, o sea, desde las constelaciones familiares, romper cadenas generacionales es romper con patrones como decidiendo literalmente actuar diferente. O sea, como que así lo he percibido yo, como que orando, pues como que no se va a sanar ese trauma que venía de generación en generación por algún secreto o por algún tema, pues como que haya pasado con algún familiar, sino es cómo esa situación se te está presentando hoy en día, como en tu familia o en tu vida, y cómo eliges cómo actuarlo diferente De y otra ya. forma, sí. Entonces, ¿qué ibas a decir? No, no. Entonces siento que ese tema de cómo reconocer también las generaciones atrás es fuerte porque no, es que siento que vamos como, o sea, y con todos los humanos en contexto, como el punto es darse cuenta, o sea, como salirse de todo lo que se está viviendo y mirarlo desde arriba, desde otra perspectiva, como sin ese Sesgo. bastón de juzgar. Mm, Cómo, o sea, ahorita con lo que nos compartías también pensaba en cómo es la vivencia de los papás que van a tus cursos, como en cuanto a este tema que nos contabas de reconocer que ellos tienen una vida aparte de que son papás o mamás. Es es un punto muy poderoso al que es mi intención llevarlos y al que todos llegan en momentos diferentes. Digamos que los cursos están construidos como en dos pilares principales. Uno en el que hablamos netamente de crianza, que es por el que la mayoría se mete. Yo quiero que tú me enseñes a cómo quitar las pataletas. Yo quiero que tú me enseñes cómo enseñarle a mi hijo a tener autoestima.
Y esta columna es como la popular, la que vende el curso, la que la gente paga y todo. Pero una vez entran al curso, yo les cuento que hay otra columna sobre la que trabajamos y es uno mismo. Y la mayoría me dicen como, yo ya soy un producto terminado, ¿sabes? Como yo ya me fui así, yo no necesito esto. Y ahí es donde poco a poco con la información se van dando cuenta que no. Entonces, perdón, Tranqui. Tranqui. me ahogué mal. ¿Quieres agua? Aquí tengo. No, está muy, muy fuerte todo. Sí, es otra perspectiva. Entonces me dicen como, no, 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 yo solo me voy a conectar como a las clases de crianza porque a mí eso no, pues la verdad no me interesa. Y en la medida en que avanza la crianza, se van dando cuenta que sí se tienen que devolver. Porque lo que es un detonante para un papá, nunca es un detonante para otro papá. O sea, todos tenemos razones diferentes. Es como a mí lo que más me molesta es que mi hijo llore por todo. Y luego el otro dice, a mí lo que más me molesta es que ni siquiera pelee cuando le quitan los juguetes. Y otro papá dice, a mí lo que más me molesta es que nunca come lo que yo le pongo. Y otro dice, a mí lo que más me molesta es que le va mal en el colegio. Y entonces la pregunta empieza a ser, si eso es una bobada, ¿a ti por qué te molesta? Pues, ¿qué importa si come o no come? Y entre el grupo se van dando cuenta que, claro, porque es que el detonante está dentro de ti, no es un detonante general. Entonces, como sí, a mí me da un poquito de rabia que no coma, pero no, lo mío es lo de que me conteste feo. Ah, ¿cómo fue tu relación con la autoridad? No, a mí no me dejaban hablar, a mí no. Ah, ay, bueno, sí, entonces sí, pucha, entonces me tengo que devolver. Sí, es Entonces es un necesario. hallazgo que se hace siempre en puntos diferentes, aunque ya hay tanta información que me parece muy bonito que hoy la mayoría de padres entran al curso queriendo transitar también esta parte. Y también es muy lindo esa, como que al principio, no, dale, dale, No, que... sí me alargo. no, igual no pasa nada. Creo que Sí, ya, estamos bien. no, ya queda poquito, Sí. dale. Y como, digamos, si entra el papá o la mamá a un curso, se abre el espacio como para que sí o sí estén los dos o de pronto no son los dos, sino todos. Bueno, es muy lindo porque, como lo decíamos en esta conversación, cuando tú adquieres herramientas de relacionamiento, las adquieres para todas tus relaciones. Entonces tú entras a aprender sobre emociones y entra solo la mamá porque el papá dice que no, que eso es una bobada, que la mamá para qué se va a meter a eso, si la abuelita tuvo 14 hijos y nunca necesitó un curso, entonces la mamá se mete, aprende de emociones, aprende a gestionar sus emociones, aprende a ser este corregulador emocional de las personas que la atienden y de repente el esposo le dice, tú sí has cambiado, tú estás más chévere. Y entonces ella ahí le dice, es que yo estoy haciendo un curso. Entonces el esposo dice, yo también quiero. Y entra el esposo, muchas veces sí o muchas no, pero sí repercute, En o sea, todos. en todos. Sí, total. Y muchas veces pasa que, sobre todo los hombres, ¿sabes qué? Con tu curso cambié la forma de relacionarme en mi empresa con mis empleados. Es como, claro, porque es que esto no es solo para niños, esto es para todos. Mm. En el momento en que tú aprendes a poner un límite bien puesto, eres capaz de decirle a tu hijo, chiqui, no más pantallas, te las voy a pagar porque yo soy el adulto y el control se va a esconder. Y todo bien, ¿sabes? Sientes esa rabia, tienes rabia conmigo, obviamente, dale, lloremos juntos, lo que quieras. Pero yo realmente no puedo prenderte otra vez el televisor. Es lo mismo a cuando viene tu mamá de visita, de sorpresa, y tú le dices, ay madre, qué pena, la próxima vez te agradezco que tú avises, porque en este momento estamos compartiendo algo en familia, entonces qué pena tenerte que despedir hoy, pero la próxima vez avisa. Y la gente es como, o sea, toda la vida
yo lo he necesitado porque yo no, yo no sé cómo poner límites a la gente, entonces lo aprendes con tu hijo, que es el ser más noble además y que vas a ser su superhéroe, su superheroína para siempre, y luego te das la vuelta y tienes un montón de adultos a los que te va a poner un límite, te va a poner a ti también, a ti, a ti. Entonces es lindo. A mí me Con que dieron ganas de una, hacer el curso. con que una persona aprenda a tener mejores herramientas de relacionamiento, todo un entorno se sana, todo un Claro. entorno. Total. Bueno, se nos acabó el tiempo, sabemos que te toca salir, entonces, Ana, de verdad, gracias por este espacio, por compartirnos parte de tu historia, de tus motivaciones, de tus aprendizajes, de tus conocimientos, de verdad. Estuvo increíble haberte conocido y pues conocer toda esta otra parte de ti. Muchas gracias. Ay, no, a ustedes, gracias y siempre aquí puertas abiertas para lo que Gracias. necesiten. Gracias. Muchas gracias. Gracias.